Hermanos y hermanas, en este video abordaré un tema extremadamente importante, un tema que muchos tal vez no quieran escuchar y aceptar, pero esta es la verdad. Y espero compartir con todos ustedes esta verdad que puede ser extremadamente dolorosa para su alma, por lo tanto, mire este video bajo su propio riesgo. La Santísima Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. El término Eucaristía proviene de la palabra griega eucharistia, que significa acción de gracias. Sacramento tan importante que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los demás sacramentos, y ciertamente todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están ligados a la Eucaristía y están orientados hacia ella. Porque en la Santísima Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Por la consagración del pan y del vino se produce el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio, la Santa Iglesia Católica, con propiedad y propiedad, lo ha llamado transubstanciación. Hermanos y hermanas, no es una persona cualquiera en la Santísima Eucaristía, sino la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo y sangre, junto con su alma y divinidad, y por tanto todo Cristo, está verdadera, real y sustancialmente presente en la Santísima Eucaristía. Durante más de 1000 años, los fieles del rito romano solo recibían la Sagrada Comunión en la lengua de rodillas. Incluso hasta ahora, la ley universal del rito latino es que comulgamos en la lengua. Recibir en la mano es un indulto o permiso especial. Sin embargo, antes de entender por qué se emitió el indulto, primero sepamos algo importante. ¿Recibieron los primeros cristianos la Eucaristía? Esta es una pregunta difícil porque la Iglesia primitiva fue proscrita y perseguida durante mucho tiempo. No fue sino hasta que Constantino emitió el Edicto de Milán que la Iglesia primitiva disfrutó de cierta estabilidad relativa. Incluso entonces, los cristianos seguían siendo ampliamente perseguidos. Por esta razón, no hay muchos documentos sobrevivientes o existentes sobre las prácticas litúrgicas de los primeros cristianos. La Didache no menciona el modo de recepción, solo que recibieron en el día del Señor. Sin embargo, hay pistas interesantes que podemos descubrir cuando miramos el Antiguo Testamento. Estos consejos podrían proporcionar información útil sobre cómo los primeros cristianos podrían haber recibido. Para empezar, los 3 profetas mayores del Antiguo Testamento fueron todos alimentados con la palabra de Dios en sus bocas al comienzo de su ministerio. Además, los judíos sabían no acercarse a lo que era santo. La historia de Osas salta a la mente. Solo los levitas, que fueron consagrados por Dios, podían tocar el arca de la alianza. Sabiendo todo esto, parece legítimo preguntarse si los apóstoles, los consagrados de Jesús, habrían dejado que los miembros no consagrados de la Iglesia tocaran el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor en la Eucaristía. Aunque este no es un argumento slam dunk, demuestra que es razonable sostener que los primeros cristianos podrían haber recibido la Eucaristía en la lengua. Adentrándonos en las épocas patrística y medieval, donde disponemos de una documentación más extensa, podemos establecer de forma más definitiva el modo de recepción de la Eucaristía que se practicaba en la Iglesia. Las siguientes citas muestran que la comunión en la lengua era la norma en la Iglesia. El Ayuntamiento de Zaragoza, excomulgado a cualquiera que se atreviera a continuar recibiendo la Sagrada Comunión a mano. Así lo confirmó el Sínodo de Toledo. Papa San León Magno, esto a la verdad se recibe por medio de la boca, lo cual creemos por medio de la fe. 6 Concilio Ecuménico, en Constantinopla.
prohibía a los fieles tomar la sagrada hostia en la mano, amenazando a los transgresores con la excomunión. El Sínodo de Córdoba condenó a la secta de los Casani por negarse a recibir la Sagrada Comunión directamente en la boca. El Sínodo de Rouen dijo: la Eucaristía nunca se puede poner en las manos de un laico o una laica, sino solo en la boca. De manera más indirecta, las siguientes citas prueban también la práctica de la comunión en la lengua en la Iglesia. Se sigue de la premisa de que si los vasos y las manos del sacerdote que tocaban la Eucaristía debían ser consagrados, no serían puestos posteriormente en manos del laico. Papa San Sixto I. Los vasos sagrados no deben ser manipulados por otros que los consagrados al Señor. Santo Tomás de Aquino. Por la reverencia hacia este sacramento, nada lo toca, sino lo que está consagrado. Por eso se consagran el corporal y el cáliz, y también las manos del sacerdote, para tocar este sacramento. En aras de no ser parcial, definitivamente mis hermanos y hermanas, santos como San Atanasio, San Cipriano, San Juan Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia pueden atestiguar la práctica de la comunión en la mano. San Atanasio se refiere al lavado de manos antes de recibir. San Cipriano, San Juan Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia mencionan cosas similares como recibirlo en la mano derecha y luego adorarlo y besarlo. No está claro cuál fue la práctica ampliamente utilizada desde los tiempos apostólicos hasta la emisión del Edicto de Milán. De estas obras se puede ver claramente que la comunión en la mano se practicaba en la primera parte de la era patrística de la Iglesia. Sin embargo, parece que a fines de los años 300 en adelante, la comunión en la lengua se estaba volviendo popular y sería el medio normativo de recibir. La comunión en la mano había disminuido intensamente al final de la era patrística y eventualmente acarrearía graves consecuencias como la excomunión. ¿Por qué este cambio en la práctica al final de la era patrística? Textos como los de San Cirilo de Jerusalén y Teodoro de Mopsuestia pueden darnos una buena percepción. Mencionan el contacto del cuerpo eucarístico y la sangre de nuestro Señor en los ojos, los labios y la frente. La Iglesia, con la inspiración del Espíritu Santo, tuvo a bien cambiar la práctica por algo más propio de la debida adoración a nuestro Señor. El carbón encendido de los serafines era ahora la base para la adecuada recepción litúrgica de la Eucaristía. Otros factores que se tuvieron claramente en cuenta fueron la posible dispersión de partículas eucarísticas y la posibilidad de robo de hostias. Siendo la Eucaristía fuente y cumbre de la vida cristiana, se deduce que protegerla habría sido la primera y principal preocupación de la Iglesia. Finalmente, la Iglesia vio en la práctica de la comunión de rodillas y en la lengua una forma de aumentar la fe en la presencia real sustancial de nuestro Señor en la Eucaristía. Una buena manera de confirmar esta afirmación es observar la Revolución Protestante. Zwinglio y Calvino negaron la presencia real, y su solución para reducir la creencia en este principio central de la fe fue introducir la comunión de pie y en la mano. Si es así, ¿por qué la Iglesia incluso instituyó la práctica de la comunión en la mano? ¿Cómo se ha apoderado de toda la Iglesia en tan poco tiempo? Este cambio fue provocado por la negligencia de los obispos holandeses poco después del Concilio Vaticano II. La comunión de pie y en la mano era hasta entonces una idea protestante implantada durante la Revolución. Después del Vaticano II, la práctica comenzó a usarse en las parroquias católicas de Holanda y la Conferencia de Obispos no la detuvo. Este abuso se extendió a Alemania, Francia y Bélgica. Como se estaba generalizando, el Papa Pablo VI encargó a los obispos del mundo que respondieran preguntas sobre esta práctica. Con la respuesta de los obispos, el Papa promulgó la Instrucción Memoriale Domini. Esta instrucción incluía lo siguiente. Número 1. Los obispos del mundo estaban abrumadoramente en contra de la innovación. Número 2.
Debe mantenerse la forma tradicional de distribuir la Sagrada Comunión. Número 3. La innovación podría conducir a la irreverencia, la profanación y la adulteración de la correcta doctrina. Incluso instó a los obispos del mundo, como conclusión del documento, a mantener la antigua práctica por el bien de toda la Iglesia. Por lo tanto, es asombroso que el Papa Pablo VI permitiera posteriormente, por razones pastorales, un indulto para esta práctica. Los países que ya tenían esta práctica y una mayoría de 2/3 podían pedir este indulto. Inmediatamente se concedió a Holanda, Francia, Alemania y Bélgica y, a fines de la década de 1970, se extendió esencialmente por todo el mundo. No es de extrañar que la creencia en la presencia real se haya desplomado desde el Concilio Vaticano II. El índice de principales indicadores católicos de Kenneth Jones muestra una disminución en todas las principales categorías estadísticas de la Iglesia Católica desde finales de los 50 hasta mediados de los 60 hasta el año 2000. Podría decirse que estas cifras son peores 20 años después. Además, el nuevo estudio del Pew Research Center sobre la creencia de los católicos en la presencia real es asombroso. Sé que esta crisis no se puede atribuir únicamente al cambio en el modo de recepción de la comunión, pero no puedo evitar pensar que tiene más que ver con eso. Lex orandi, lex credenda, que significa que la ley de la adoración determina que la ley de la creencia no puede ser más evidente que en este caso particular. La pregunta parece tener una respuesta obvia adjunta: abolir la comunión de pie y en la mano por la obviamente más reverente y apropiada comunión de rodillas y en la lengua. Trae de vuelta las barandillas del altar. El cardenal Sara cree que ciertamente sería una de las principales prioridades de Satanás atacar la creencia en la presencia real. Es difícil discutir con su evaluación. Dado que los indultos otorgados por la Santa Sede a partir de 1969 no son de naturaleza infalible, podrían ser fácilmente revocados. Haría falta algo de humildad para admitir que volver a comulgar en la mano fue un error imprudente. La tradición de la Iglesia apoyaría tal revocación. Considere una de las revelaciones privadas más populares en la Iglesia Católica. Fátima es bien conocida por su secreto de 3 partes, revelado por Nuestra Señora. Por lo que es menos conocido es por su tratamiento de la Eucaristía. Cuando el ángel se les apareció en la Loca do Cabezo, estaba sosteniendo un cáliz en sus manos, con una hostia encima de la cual caían algunas gotas de sangre en el vaso sagrado. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz y la hostia y se postró en tierra con los niños y rezó con ellos 3 veces la siguiente oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco el preciantísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Entonces el ángel se levantó, y tomando la hostia, se la dio a Lucía, y a Jacinta y Francisco les dio el contenido del cáliz, diciendo al hacerlo: Tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por hombres desagradecidos. Repara sus crímenes y consuela a tu Dios. Luego se postró una vez más con los niños y repitió 3 veces la oración a la Santísima Trinidad, luego desapareció. El ángel y los niños se postran ante el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor para hacer un acto de adoración orando por la reparación de los pecados del mundo. El testimonio de Lucía y la obra de arte tradicional de esta escena muestran al ángel dando la comunión a los niños en sus bocas, mientras aún están arrodillados. Luego hacen acción de gracias.
Qué hermoso testimonio de un modo adecuado de recepción de la Eucaristía. Como la Iglesia nos invita a emular a los ángeles y los santos, ¿no deberíamos escuchar su invitación y recibir la Eucaristía como el ángel nos muestra? Hermanos y hermanas, por este acto de reverencia, es lo mínimo que podemos hacer para honrar a nuestro Señor Jesucristo de una manera reverente. Como el Papa Emérito Benedicto Ordinal más que XB chica y resume este principio espiritual para nosotros. El gesto corporal en sí mismo es el portador del significado espiritual, cuando alguien trata de llevar la adoración de vuelta al ámbito puramente espiritual y se niega a darle una forma encarnada, el acto de adoración se evapora. Si nosotros decimos que creemos que Cristo está realmente en la Santísima Eucaristía, y nosotros decimos que lo amamos con todo nuestro amor y fuerza, pero elegimos no recibirlo de manera reverente, esto es ridículo. Hermanos y hermanas, hay mucho más en esto. Recibir la Sagrada Comunión en la mano no solo podría llevar a cometer un gran sacrilegio y profanación, es decir, los fragmentos de la Santísima Eucaristía se pegarán a nuestras manos, incluso aquellos fragmentos extremadamente pequeños que no podemos ver. Y dado que cada pequeño fragmento de la Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿qué haremos con nuestras manos después de recibir la Sagrada Comunión? Nuestras manos pueden estar sucias, los fragmentos también pueden caer al suelo y la gente lo pisará, sin mencionar la suciedad del suelo. Recibir la Sagrada Comunión en la lengua también aumenta entre los fieles la devoción a la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, y la Santísima Eucaristía solo debe ser tocada por manos que estén consagradas. Definitivamente, hay muchas más cosas que no hemos cubierto en este video. Es indispensable investigar para saber la verdad. La Iglesia Católica está en crisis y está siendo infiltrada. Sigamos orando, haciendo penitencia y ayuno por la conversión del Papa Francisco y por la Iglesia Católica. San Miguel Arcángel, Santísima Madre María y San José, ruegad por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor. Terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y,
por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús. Humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así. Ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados. Y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío, que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas al pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.